Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy elegí que habláramos del tema del cobro de los créditos fiscales que los contribuyentes desconocemos, porque en recientes fechas se ha vuelto una constante. Yo creo que no solamente le pasa a mis clientes, sino a muchas personas que de repente reciben ya sea un comunicado en su buzón tributario, estamos hablando del SAT, o bien incluso un acto de cobro, es decir, una notificación de que ya se embargaron bienes, una notificación de que ya se embargaron cuentas, o de repente llega una persona del SAT, un notificador, para señalar que van a notificar un procedimiento administrativo de ejecución, y en el documento se habla de un crédito fiscal, Jorge, que de repente no tenemos elementos para identificar a ciencia cierta de qué es. Te platico el caso en específico. Una persona me habla y me dice, oye, me están cobrando un crédito fiscal que dicen que me determinó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por cantidad de 62,000 pesos y dicen que fue determinado desde el año 2012. Y entonces yo digo, bueno, dame más elementos para saber qué materia es, si efectivamente todavía está vigente, si la autoridad señala que hay actos de cobro, si la autoridad todavía tiene derecho para cobrarte, mándame el documento. Y cuando recibo el documento, Jorge, me doy cuenta de que en efecto la información así sencillita que él me dio es lo único que dice el documento. Identifica el crédito solamente con esos tres datos, que lo emitió una secretaría, que lo emitió en cierta fecha y que es por tal cantidad, sin más datos. Imagínate que esta empresa es del sector transporte y que son susceptibles de repente tener diversos tipos de actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y entonces hay un escenario de franca inseguridad jurídica porque no podemos identificar si efectivamente esta persona está en condiciones de reconocer o no el adeudo. Y como abogado no puedo recomendarle a un cliente que pague un crédito que desconoce. Y entonces, por eso quiero hablar de eso el día de hoy. Fíjate que nosotros los contribuyentes tenemos un derecho frente a las autoridades fiscales. Y ese derecho ni siquiera viene en la ley, viene en la Constitución. Y la Constitución dice que nadie puede ser afectado en sus derechos, propiedades, patrimonio, intereses, documentos, sino en virtud de un acto por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Primero, que la autoridad sea competente. Bueno, desde este momento hay que decir que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria sí pueden cobrar créditos que no sean de naturaleza fiscal. Por ejemplo, las multas administrativas que de repente llega a imponer la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, posiblemente incluso la Secretaría del Trabajo, quizás un juzgado por una medida de apremo, un apercibimiento. Todo eso es un crédito fiscal porque la ley fiscal reconoce como créditos fiscales todas aquellas cantidades que el derecho tenga, digo, que el Estado tenga derecho a percibir. Luego entonces, aunque no tenga naturaleza fiscal, a quien se le encarga, a quien se le encomienda el cobro de estas cantidades es al SAT. Bueno, pues entonces es el SAT el que me va a cobrar, el que tiene que garantizar que es una autoridad competente. Y después nos vamos con los requisitos, que funde y motive. Y el más interesante es esto de la motivación. La motivación a nivel constitucional, Jorge, significa que las autoridades garanticen que nosotros conozcamos los hechos que permiten que una facultad se ejerza por la autoridad. Luego entonces, dentro de la motivación, la autoridad tiene que satisfacer mi certeza respecto a de qué es lo que me va a cobrar, quién me lo determinó, en qué momento me lo determinó, por qué me lo está cobrando, por qué concepto es que me lo determinaron en aquel momento, con quién se notificó, si hay actos que le antecedan, si hay actos que le precedan. Bueno, todo eso nos lo tiene que satisfacer. Y he visto muchos actos del Servicio de Administración Tributaria que a través de gestiones de cobro, como puede ser un embargo, sobre todo he visto de cuentas bancarias y de cartera de créditos y la inmovilización de cuentas bancarias, estos documentos no garantizan. Y en muchas ocasiones los contribuyentes dicen, Mario, es que de verdad los elementos que me dan son muy pocos.
En definitiva, sí puede ser que me hayan impuesto ese crédito, sí pudiese llegar a ser que me hayan impuesto esta multa, pero pues no sé qué es lo que voy a pagar. O sea, y además son créditos de hace muchos años que pudiesen encontrarse prescritos. Lo cierto es que a quien le toca garantizar esta certeza es a las autoridades fiscales. Y quiero hablar de dos posibles soluciones ante este escenario. Si un contribuyente recibe cualquier gestión de cobro, Jorge, un embargo, una inmovilización de cuentas bancarias, posiblemente a la autoridad que le quieren notificar un requerimiento de pago o un mandamiento de ejecución para iniciar un procedimiento administrativo de cobro, es importante que ellos puedan imponerse del documento e identificar si se está señalando o no con suficiencia los datos de ese crédito fiscal. Y en caso de que no sea así, pues evidentemente tienen que dejar que se practique la diligencia, pero de forma inmediata pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente porque ellos tienen un mecanismo de investigación que nos puede dar información real y suficiente en un plazo aproximado de 7 días. Es decir, nosotros vamos con Prodecon y le decimos, ¿sabes qué? Que la autoridad me quiere embargar, que la autoridad ya me embargó cuentas, que la autoridad me embargó estos bienes, pero este crédito yo lo desconozco. Por favor, investiga qué es el crédito que está cobrando. Y la Prodecon se va a voltear con el SAT y le va a decir, oye, a ver, tú llevaste a cabo este cobro, dime todos los antecedentes. Y el SAT se lo tiene que dar a Prodecon. Este es el mecanismo, de verdad, Jorge, el más pronto que yo he encontrado para garantizar certeza en los contribuyentes. Existen otros mecanismos, como una solicitud en términos del artículo 8º constitucional, un caso de aclaración a través del portal electrónico del SAT, pero ninguno es tan eficiente ni tan rápido como este procedimiento de quejas para lograr esa certeza. Y después, una vez que tenemos certeza, o incluso, Jorge, a la par, esta es la segunda opción de defensa: presentar un juicio contencioso administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley procesal en la materia fiscal, es decir, la que gobierna los procesos, los formalismos en los juicios contenciosos, permite que un contribuyente acuda a juicio manifestando desconocer el crédito fiscal que le pretenden cobrar. Y entonces aquí se va a actualizar la obligación de la autoridad de acreditar que el crédito fiscal existe, que el crédito fiscal fue notificado, que además fue legalmente notificado y que el crédito fiscal sigue siendo vigente, o en el argot jurídico, digámoslo así, que es exigible, que la autoridad todavía tiene derecho a cobrar, que no se ha extinguido, que no se ha prescrito. Y esto puede ser, aquí sí, necesariamente con la ayuda de un abogado, a través de este juicio contencioso federal, en el cual se manifiesta el desconocimiento del crédito, y a través de los dos mecanismos logramos la certeza para conocer si ese crédito existe, si yo soy el efectivo deudor, porque se dan casos de homonimia, y también si todavía la autoridad tiene derecho a cobrar, porque si no, no estamos en condiciones de aceptar arbitrariedades, Jorge, y en estos casos hay que defendernos, Jorge. Es correcto, Mario. Y para esto, ¿de dónde te pueden localizar? Necesitamos expertos como tú. Sí, con muchísimo gusto podemos ayudarlos en cualquier contingencia en materia fiscal y estoy disponible a sus órdenes al teléfono 6628-470839 o al correo electrónico mario.hertz@outlook.com. Claro que sí, muchísimas gracias, Mario. Que estés muy bien, Jorge. Hasta la próxima. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.